Bienvenidos a nuestro canal Sabiduría Universal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante pensamiento estoico y descubrir 5 poderosos consejos para alcanzar la motivación y superación personal. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas lecciones inspiradoras. Comencemos. 1. Malgastar el tiempo. Como dijo el filósofo estoico Séneca, nuestros días son limitados, así que no actúes como si el tiempo fuera infinito. Es importante ser consciente de que el tiempo es un recurso valioso y finito. No podemos recuperar los días perdidos. La procrastinación es un enemigo del tiempo. A menudo evitamos tareas importantes, pensando que hay tiempo de sobra. Para evitar el aplazamiento, establece metas claras y desglosa las tareas en pequeños pasos alcanzables. Comienza con lo más difícil y prioriza lo importante. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. A menudo nos dispersamos en actividades que nos alejan de nuestros objetivos. Para aprovechar el tiempo al máximo, es crucial centrarse en lo que en verdad importa. Identifica tus prioridades y concéntrate en ellas. Aprende a decir no a lo que te desvía de tus metas. Aprovechar el tiempo también significa vivir el presente y disfrutar de cada momento. Recuerda que el tiempo es un recurso irrecuperable. Aprovecha cada día para avanzar hacia tus metas y disfrutar de la vida al máximo. Deja de malgastar el tiempo, toma el control de tus días y haz que cada segundo cuente. 2. Apego emocional. Los pensadores estoicos nos enseñaron que soltar no solo es dejar ir cosas físicas, sino también soltar emociones negativas y el apego a lo que no podemos controlar. Aprender de los errores es importante, pero torturarnos con culpa y arrepentimiento solo nos impide crecer y avanzar. En lugar de aferrarte a la culpa, reconoce tus errores, aprende de ellos y perdónate a ti mismo. Permítete crecer y evolucionar a partir de esas experiencias. El apego emocional puede mantenernos atrapados en el pasado y nos impide vivir plenamente en el presente. Para liberarnos del apego emocional, debemos aceptar que algunas cosas y relaciones son temporales. Aprecia lo que tienes mientras lo tienes, pero no te aferres a ello como si fuera lo único que te define. El crecimiento y la resiliencia se desarrollan cuando nos permitimos soltar y abrazar el cambio. Abraza el crecimiento como una oportunidad para evolucionar y aprender. Acepta que la vida está llena de altibajos, y es en esos momentos que crecemos y nos fortalecemos. Recordemos que el apego emocional puede ser una carga que nos impide avanzar. Liberarnos de la culpa y el apego nos permite vivir con mayor plenitud y ser más felices. Abraza el crecimiento personal, aprenda de los errores y déjate llevar por la maravillosa aventura que es la vida. 3. Búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación puede convertirse en una trampa peligrosa, ya que nuestra felicidad y autoestima no dependen de lo que piensen los demás de nosotros. En lugar de buscar la aprobación, debemos recordar hacer lo correcto porque es lo correcto, independientemente de lo que los demás puedan pensar. Toma decisiones basadas en tus valores y principios. Aprende a confiar en tu juicio y en la honestidad de tus acciones. Aprende a valorarte por lo que eres y lo que haces, en lugar de depender del reconocimiento externo para sentirte válido. Practica la autoaceptación y el autocuidado. Reconoce tus logros y esfuerzos sin necesidad de validación externa. En lugar de buscar aprobación, centra tu atención en dar lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas. Cultiva la excelencia personal y busca constantemente mejorar y crecer en tus habilidades. Enfócate en tus metas y objetivos personales. Liberarnos de la búsqueda de aprobación nos da libertad para ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Recuerda que tu valía no depende de lo que otros piensen de ti. Eres valioso por ser quien eres y por lo que das al mundo. 4. Miedo al cambio. El miedo al cambio es una emoción humana natural, pero puede mantenernos estancados y limitar nuestro crecimiento personal. Así como la naturaleza cambia constantemente, también lo hace nuestra vida. Aceptar esto nos ayuda a fluir con los acontecimientos en lugar de resistirlos. Aprende a ver el cambio como una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de algo amenazante. Reconoce que el cambio es esencial para nuestra evolución. Cuando nos adaptamos a los cambios,
abrimos la puerta a nuevas oportunidades y experiencias en nuestra vida. Enfócate en las posibilidades positivas que cada cambio trae consigo. Permítete salir de tu zona de confort y crecer a través de las experiencias que el cambio te ofrece. En cada cambio, hay una oportunidad para reinventarnos y alcanzar nuevos horizontes. Mantén una mente abierta y dispuesta a explorar, confiando en que el cambio puede traer cosas maravillosas. Recuerda que el cambio es parte esencial de la vida y que podemos enfrentarlo con valentía y aceptación. Acepta el cambio, adapta tu perspectiva y descubre nuevas oportunidades para evolucionar y crecer. 5. Esclavitud a los deseos. La esclavitud a los deseos ocurre cuando permitimos que nuestros impulsos nos controlen, dejándonos llevar por tentaciones y deseos inmediatos. Para liberarnos de esta esclavitud, debemos aprender a dominar nuestros impulsos y ejercitar la disciplina en nuestras elecciones. Piensa antes de actuar y elige lo que es mejor a largo plazo, en lugar de ceder a los deseos instantáneos. Acepta la responsabilidad de tus elecciones y acciones. Aprende de tus errores y comprométete a cambiar tus patrones de comportamiento para mejorar. Las cadenas que nos atan a los deseos son autoimpuestas. Podemos liberarnos de ellas cambiando nuestra mentalidad y enfoque. Trabaja en el desarrollo de la autodisciplina y el autocontrol. Aprende a diferenciar entre lo que necesitas y lo que simplemente deseas. Domina tus antojos y deseos. Elige la disciplina y sé responsable de tus acciones para vivir una vida más auténtica y plena. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos para que aprendan sobre estas lecciones inspiradoras y tomen el control de sus vidas. Recuerda que tú tienes el poder de ser dueño de tus acciones y crear el camino hacia una vida más significativa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.